Por un año y medio, El Buzón de las Impuras ha estado entre los libros de ficción más vendidos en Chile. La novela se basa en un hecho histórico, la tragedia que desató el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús un 8 de diciembre de 1863. Murieron unas 2.000 mujeres. Muchos de sus cuerpos no fueron identificados. Una historia olvidada del siglo XIX que dio pie a una novela que sigue dando que hablar. Hoy en Página 24, Francisca Solar, autora del Buzón de las Impuras. Qué bueno tenerte aquí en Página 24, Fran. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de seguir hablando de esta novela que me importa tanto. Fran, para partir la conversación, yo creo que esta pregunta te la han hecho 3 millones de veces. ¿Te imaginaste alguna vez cuando dijiste, esta es la historia, esto no se ha contado como yo quisiera que se ha contado, no se ha relevado? Llegó hasta donde llegó, a ser un boom de ventas, un fenómeno que traspasa fronteras. Más de 70 semanas el libro más vendido en nuestro país. ¿Te imaginaste? No, jamás. Muy probablemente ningún escritor te va a decir, no, sí, yo siempre lo vi venir. No, imposible. Hay un entendimiento muy claro en la industria de que la masa siempre es como antojadiza. Uno nunca sabe realmente qué es lo que le va a pegar el palo al gato, ni mucho menos. Y mucho menos un tema como este, en el que... del que prácticamente nadie habla, se ha escrito muy poco, hay muy poca investigación. Algo hiciste. Entonces, claro, la forma en la que yo lo explico, y solo porque me apuras con la respuesta, porque probablemente la respuesta real la voy a poder dar en años más, con la perspectiva del tiempo. Pero hoy día yo siento que la diferencia o lo importante en El Buzón de las Impuras es cómo está contado el incendio de la compañía. ¿Y en qué sentido? En que, si bien esta no es la primera ni la única novela ambientada en el incendio de la compañía, si bien son poquísimas, estamos hablando de 2, 3 o 4 y no más, y debería haber muchísimas más, yo decidí conscientemente, muy directamente, relatar el incendio de la compañía de tal manera de devolverle la dignidad a las víctimas. Y eso es lo que están premiando los lectores, porque es lo que yo veo en los comentarios del día a día, los comentarios que publican en todas las plataformas, todos los reviews sobre la novela. Siempre se llega más o menos al mismo tema, a la misma tecla, que es mi intención es muy clara de, a partir de la investigación profunda y de ir específicamente a la prensa de la época, que es lo que no habían hecho otros historiadores, es reuniendo información que no se había contado antes, quitarle el peso de la culpa a las víctimas, porque eso es lo que ha ocurrido en estos 160 años. Se ha culpado a las víctimas de su propia muerte. Así, por los vestidos, ¿no? Entonces lo que yo hago es desafiar esa teoría, desarmarla, quitarle el peso de la culpa a las víctimas y devolverles su dignidad. Fran, a ver, igualmente esto es una novela. O sea, acá está basado en un hecho histórico, pero acá hay ficción. Sí, por supuesto. Pero ¿cuánto investigaste? Tú dijiste, leí los diarios, me basé en la lectura de los diarios. ¿Cuánto investigaste para poder construir este relato que tiene mucha ficción, cierto, los personajes quizás, pero también mucho de sacado de la realidad? Por ejemplo, hay elementos importantes, los personajes que vienen de la Embajada de Estados Unidos, ¿cierto? Todos son reales. Lo que pasa aquí con la Compañía de Jesús. Entonces, ¿cómo fue tu investigación para crear esta ficción? Soy muy majadera en decir... Recuerden que una novela siempre es ficción, aunque esté súper bien investigada, respaldada, etcétera. Siempre una novela es ficción, porque un solo elemento ficticio que pongas ahí entre medio de lo real ya hace que todo sea ficticio. Entonces eso es súper importante, cosa de que cualquier cosa que te guste o que te interese, te impacte del Buzón de las Impuras, tienes que corroborarlo con fuentes fuera, ¿cierto? Obviamente fuentes externas. Entonces, dicho eso, dentro de la ficción histórica hay subgéneros más rigurosos que otros, dependiendo de cuál es tu objetivo, ¿sí? Para mí, en El Buzón de las Impuras, como mi objetivo era la reivindicación de las víctimas, a mí no me servía que fuese demasiado ficticio. Yo necesitaba apegarme a lo real lo más posible, porque mi intención era la divulgación del hecho histórico, ¿no? Lo real es lo que me importaba contar, ¿no? Entonces, en este sentido, El Buzón de las Impuras es ficción documental. La ficción documental, insisto, es la más rigurosa de todas, es decir, se utilizan los hechos reales al pie de la letra. Yo no puedo hacer grandes cambios a lo que de verdad ocurrió, y en la ficción documental los elementos ficticios me sirven para contar los hechos reales. Es como una excusa para contar los hechos reales. Fran, estamos hablando de la tragedia que no sea un fenómeno natural más grave que ha tenido nuestro país en su historia.
¿por qué no ha sido lo suficientemente revelado? Tú has dicho en otras entrevistas que esto es un libro político, en el fondo. Totalmente. O sea, tiene Totalmente. elementos que dicen, claro, política, ¿por qué es un libro político? Ajá. Y lo uno con lo que te pregunto, o sea, ¿por qué es una tragedia brutal, Ajá. pero ha sido contada o muy poco contada? En mi interpretación de los hechos y después de toda mi investigación, que mi investigación es primordialmente periodística, yo soy periodista, por lo tanto ya que hay muy poca fuente bibliográfica, yo me fui inmediatamente a los diarios, diarios que están de acceso gratuito en la Biblioteca Nacional de Chile. Entonces, ahí es de donde yo saco la gran mayoría de la información que yo utilizo para poder crear la novela. Son las crónicas minuto a minuto desde el 9 de diciembre en adelante, ¿sí? Y además de en una prensa muy transversal, desde los más conservadores a los más liberales, utilicé información de todo, ¿cierto? Bueno, entonces, utilizando como toda esa información y etcétera, una de las conclusiones a las que llego es que esta es una tragedia escondida a plena luz y escondida con una intención muy específica. Por eso digo que es mi intención de reivindicación de las víctimas es política y por lo tanto mi novela es política, porque hay una intención política detrás de, digamos, que las mujeres se murieron por los vestidos. En toda mi investigación, algo que siempre digo es que me costó un montón encontrar la tesis de los vestidos. No es de lo que más se hablaba en la época. ¿De qué se hablaba? No, se hablaba de los curas, se hablaba del fanatismo religioso, se hablaba de las decisiones negligentes de los jesuitas sobre la misa del 8 de diciembre. Se hablaba de Juan Bautista Ugarte. O sea, eso se hablaba en la diario de la época. En la prensa, exacto. O sea, no estaba tapado. No, en la época, no, digamos. es que ese es justamente el tema. Yo me siento a leer los diarios de 1863, que recordemos uno de los momentos de mayor libertad de prensa en Chile, por lo tanto hay 20 diarios circulantes. Esto se habló, pero con una libertad, con una amplitud. Toda la vida. O sea, es que exacto, es que esa es la gran paradoja. Por eso digo que es una tragedia escondida a plena luz. Es porque en el año, o sea, en diciembre de 1863, no hay diario, no hay revista, no hay pasquina en Chile que no esté hablando del incendio de la compañía. Y todos están hablando de el fanatismo religioso que lleva a este tipo de desastres, el fanatismo religioso impulsado por el arzobispado, que es completamente negligente, todas las malas decisiones que toma el párroco de la Compañía de Jesús que derivan a el incendio, la actitud criminal de Juan Bautista Ugarte de cerrar la puerta de la sacristía por donde estaban escapando las mujeres, cerró intencionalmente esa puerta para salvar los muebles de la sacristía mientras las mujeres se queman adentro. Eso es cuasi delito de homicidio. El grupo de mayor poder en 1863 en Chile es la Iglesia Católica. No es ninguna autoridad civil, ni siquiera el presidente de la República, es el arzobispo Valdivieso quien tiene el mayor poder en Chile. Y es el arzobispo Valdivieso el que dice, vamos a culpar a las mujeres de su propia muerte para desviar la atención y que la gente se olvide de que los responsables somos nosotros. También la iglesia le daba un espacio a las mujeres, a estas marianas que se reunían, que quizás solo estaban en la casa, como otra visión, o sea, como en la visión, quizás también fue un espacio donde las mujeres en algún minuto se encontraron, salieron un poco de la casa, mujeres que no todas recibían educación. ¿Cómo ves también esa? No estoy tratando de limpiar la iglesia, pero mi otra interpretación es la siguiente. La iglesia no le dio a las mujeres ningún espacio. La iglesia le quitó todos los espacios posibles a las mujeres y las constriñó solo a los templos, que es muy distinto. Las mujeres querían estar en todos lados. Las mujeres querían estar en la política. Las mujeres querían estar en la calle. Querían tener puestos públicos. Las mujeres querían ser parte de las decisiones. Claro, el personaje principal del libro va a eso. Exacto. Y yo no invento nada. Si mujeres vanguardistas y que han golpeado la mesa han estado en la historia de Chile siempre. Las mujeres querían estar en todos lados y no podían, no las dejaron. Entonces, como me cierran todas las puertas, ¿cuál es la única que me abren? La de la iglesia. Porque la religión era tema de mujeres. Yo mando a mis hijas y a mi señora a rezar por mí porque los hombres tenemos cosas más importantes que hacer. Entonces las mujeres encontraron en los espacios religiosos un momento de encuentro. Incluso tú lo explicas porque cuando tú explicas físicamente cómo fue el incendio, los hombres estaban en los contornos de la iglesia. Donde afuera. Siempre han estado. Son los últimos que llegan, los primeros que se van. Claro, aunque las puertas se abrían para adentro y ahí está parte del drama, pero los hombres, y eso es muy decidor de la época, los hombres estaban como afuera, se abría la puerta y los primeros que salían eran hombres. Exactamente. Y fueron los que más se salvaron. Así es. No es que yo invente estas cosas y al final la realidad supera la ficción en ese sentido. Una de las cosas que para mí es muy importante contar en la novela es que las mujeres se apropiaron del único espacio disponible
y le sacaron el mayor provecho posible. Por eso es que en estas sesiones que eran de absoluto adoctrinamiento, en el fondo, de lo que se esperaba de ellas para la sociedad y de toda esta, de lavarles la cabeza, en el fondo, de no piensen mucho, no se eduquen, solamente tengan hijos, etcétera, etcétera, porque para eso eran estas instancias como las de Hijas de María. En el momento en el que las dejaban un poco solas, ellas conversaban de otros temas, aprovechaban crean lazos, ¿no? Y aquí está lo extraordinario, y que por eso es que la novela no se llama El incendio de la compañía, se llama El buzón de las impuras. Y es porque es absolutamente real que lo único que se salva del incendio es un buzón de cartas, con las cartas del 8 de diciembre, que es un buzón que Juan Bautista Ugarte, el jesuita, utilizaba para humillar a las mujeres de la época, las obligaba a escribir sus peores pecados, ofrecérselos a la Virgen a través de este buzón, pero él en las sesiones de las Hijas de María abría el buzón, leía estos pecados a viva voz y entregaba también penitencias a viva voz, lo que era, insisto, muy humillante y muy coercitivo. Por alguna razón que desconocemos y que probablemente nunca vamos a saber, estas mujeres, las Hijas de María, el 8 de diciembre, en lugar de escribir pecados, decidieron escribir denuncias. Atacar al cura. Y eso es extraordinario, porque ya hoy día, en el 2025, es difícil denunciar abusos de conciencia y abusos de poder. Imagínate en 1863, cuando tú como mujer no vales nada. Una quimera. Entonces, es realmente... Yo me entero de esto y digo, pero estas mujeres, ¿quiénes son? Íconos feministas y no lo sabían. Mujeres que deberían tener un museo básicamente en su nombre y han pasado completamente la irrelevancia histórica cuando esto es demasiado potente, sobre todo, insisto, porque hasta donde sabemos, la evidencia histórica nos dice que se recupera el buzón intacto, la única persona que lee estas cartas, estas denuncias, es el intendente de Santiago, Bascuñán Guerrero, y por alguna razón que desconocemos, el intendente guarda esas cartas, las protege, no se las entrega al arzobispado a pesar de que se las están pidiendo de vuelta. Él no entrega el buzón por ningún motivo y protege todas estas cartas. ¿Fran? No sabemos nada más. Claro. Ahí es donde entra mi pega en la ficción especulativa. Que es parte también de toda la historia de la novela del buzón de las impuras, sí. Ese buzón, obviamente. Fran, aquí, ¿y esa pista dónde la encontraste? ¿También en los diarios? La del buzón también estaba... Las cartas son públicas. Yo invito a toda la gente a ir a memoriachilena.cl, que es un sitio web extraordinario, es un proyecto de toda la digitalización de documentos, mapas, etcétera, de la Biblioteca Nacional. Es completamente gratuito para cualquier persona. Vayan por favor a memoriachilena.cl, busquen a Bascuñán Guerrero, a Francisco Bascuñán Guerrero, intendente de Santiago en esta época, y van a encontrar las cartas originales. Están publicadas en el diario. Antes las autoridades peleaban por el diario, así se agarraban a combo, no era en la calle, digamos, sino que era por el diario. Hay un intercambio de cartas entre un sacerdote muy importante de la época, la Reina Gandarillas, con el intendente de Santiago, donde la Reina Gandarillas le exige al intendente: devuélvame el buzón. Yo sé que usted encontró el buzón ahí entre las cenizas del templo y me están diciendo que estas mujeres en estas cartas estaban diciendo que el templo de la compañía era un foco de inmoralidad y corrupción. Cita textual. A mí me explota la cabeza cuando entro en esto y digo, aquí está mi novela, sí. Esta es. Fran, tú decías al principio, claro, esta es mi visión, esta es mi postura. Por supuesto. Esto es lo que yo... Porque este es un libro que ha generado ruido en el mundo de la historia. ¿Por qué ha generado tanto ruido? Porque tú nunca has tenido una relación fácil con el mundo literario. Ajá. No la has tenido fácil. Y tú también has mantenido tu posición y eso es parte de la discusión. ¿Por qué ha generado tanto ruido, crees tú? En el mundo historiador, incluso hace pocos días fue publicado en el Mercurio una suerte de discusión tuya con Sol Serrano, en el fondo. ¿Por qué ha generado tanto ruido, crees tú? A ver, creo que hay dos grandes cosas. Uno, que no tiene nada que ver conmigo, o sea, yo no me lo tomo personal, ¿sí? Que es que cada 4 o 5 años hay alguna polémica entre historiadores y novelistas históricos. O sea, esto es nuevo. Esto no puede ser más viejo, esto es cíclico. O sea, no tomárselo lo personal. Ahora me tocó a mí, en 4 años más le va a tocar a otro, antes le tocó a Baradi, antes le tocó a otros personajes. O sea, cada cierto tiempo sucede que hay algún tema importante que se pone en la vitrina, en la palestra, a través de la ficción,
Y los historiadores se enojan. Ya. Pero te tiene que ir bien primero para que te critiquen. Además, obviamente. Claro, Entonces, un libro que no lo lean, nadie le va a pegar. obvio, exactamente. A los historiadores no le importa la novela de tal tema que no leyó nadie. Entonces, como te hiciste, el libro se hizo famoso, tal tema, pero el tema lo puso sobre la mesa un novelista y no un historiador, los historiadores se enojan. Pero es porque porque de alguna manera yo estoy haciendo mejor la pega en comunicar ciertos temas que ellos no lo están haciendo. Entonces, al final, insisto, es una pelea que es cíclica, que cada cierto tiempo ocurre. Me tocó a mí esta vez, le tocará a alguien más en 4 años más. No me lo tomo personal para nada, es una pelea milenaria. Así que la verdad es que no me preocupa ese tipo de polémica en lo absoluto. Además, algo que yo sí puedo hacer y que los historiadores no pueden es justamente darle esos matices a esa interpretación a la historia, ¿no? Porque los historiadores, a pesar de que la historiografía objetiva no existe y no va a existir nunca, tienen un poco ese peso, los historiadores, de ser como lo más objetivos posibles, ¿no? Como cierto rigor, exacto. Entonces, cualquier historiador tendría que haber tomado la evidencia que hay sobre el buzón y decir, mira, sí, tenemos evidencia histórica de que efectivamente las mujeres escribieron denuncias y no pecados en el buzón que se recuperó del 8 de diciembre, pero no tenemos idea por qué, y bueno, pues ya está ahí llegó. No, tú también en una entrevista decías, mira, yo, una entrevista de Clinic, partí como al revés. O sea, y no estamos hablando del buzón de las impuras, tú partiste antes, tuviste un buen contrato editorial, no fue como tu camino el clásico de una persona que escribe, que hace talleres literarios, que publica cuentos un golpe primeros. De entrada, de alguna forma. Claro, hiciste un muy golpe, millennial de mi parte. Sí. Yo entré por la puerta de la cocina. Y además ahora también tienes otro nuevo golpe, podríamos decir como un primer golpe de entrada y ahora un nuevo golpe. Ajá. ¿Cómo convives también con eso y con el mundo literario? ¿Cómo se está escribiendo tu historia ahí en ese mundo que también es especial, es pequeño? Yo era una más de miles escribiendo fanfic a principios de los 2000 de adolescentes descubriendo la literatura digital, y por alguna razón fue mi fanfic y no cualquiera de los cientos de otros, exacto, el que saltó a la fama, lo conoció todo el mundo, y me permitió mi primer contrato editorial incluso antes de salir de la universidad. O sea, ¿en qué mundo yo podría haber planeado hacer algo así? Imposible, yo era una aguja en un pajar. Sucedió. Me dio una oportunidad que aproveché, por supuesto que sí, y es lo que me permitió entrar al circuito, y hoy día estoy aquí, llevo casi 20 años en la literatura profesional. Lo mismo con el buzón de las impuras. Imagínate que estoy rescatando una historia que no le importa un carajo a nadie y durante muchísimo tiempo. Imagínate que no se había conmemorado a las víctimas de la compañía en 150 años. La última vez que hubo una conmemoración fue en 1875. O sea, este tema no le importó a nadie durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué podía haber yo previsto? Decir, no, si yo lo hago va a ser bestseller. Nada, dije yo lo hago porque me importa. Acabo de descubrir este tema, creo que es importante de contar. Lo voy a contar sabiendo que no es tendencia, no es moda, no es nada. Esto es realmente un riesgo para todos los involucrados. En lo absoluto. ¿A ti, Fran, te duele cuando realmente las críticas, incluso a tu obra, la miran un poco en menos? Los literarios, los literatos dicen, no, porque esta es como otro tipo de literatura, queriendo decir que no es como de otro nivel. O sea, no me he enterado de esas críticas, qué bueno. No me han llegado. No, aquí tuvimos en un capítulo, ¿te acuerdas? En un capítulo, por ejemplo, Simón Soto, que fue muy duro. Pero lo que pasa es que de lo mal que hablan de Simón es casi como un... A ver, ¿cómo decirlo? Es súper habitual el denostar el trabajo de otro para tratar tú de salir a flote, ¿no? O sea, y no es nada chileno, por cierto, es como muy humano en ese sentido. Yo no necesito denostar a nadie, mi obra habla sola. ¿Y vas a seguir en la novela basada en hechos históricos? Sí, ¿Te porque me gustó ese trabajo que tiene que ver con también investigar y luego poner parte de tu creación? Sí, por supuesto. O sea, no solo me ha encantado el género de la ficción histórica, yo me siento tremendamente cómoda y soy un cliché del ratón de biblioteca, entonces me fascina investigar y me encanta estar 12 horas seguidas en la Biblioteca Nacional, encantadísima. Entonces, el formato del género me fascina y me acomoda, entonces, fantástico. Pero además, la gente ha respondido muy bien a mis novelas históricas, entonces digo, perfecto, aquí hay un match perfecto, que es que a mí me encanta lo que estoy haciendo y a la gente le encanta leerlo. Buenísimo, vamos a seguir en esto porque todavía hay un montón de temas interesantes, reales, que estaban ocurriendo en el siglo XIX en Chile, que no se han contado lo suficiente y yo voy a ir para allá. Pero ¿cómo se sigue después de un éxito así? Uno dice, la vara te queda, no acá,
te queda arriba. Me lo han en el preguntado N y mi Sí. respuesta no sé si te va a gustar. fondo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Debe ser difícil. Porque, no, pues ¿No? todo lo contrario. Yo entiendo ese como que la gente cree que después de un éxito editorial como este, lo que uno debería sentir es pánico, ¿no? Claro. Porque como lo hago, como dices tú, la vara quedó muy alta, entonces Hiciste como la un gol en la final del mundial. cómo la sobrepaso. Ya, pues yo siento todo lo contrario. Ya. Y es, de ahora en adelante, yo escribo con un alivio, con una paz. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, no tengo que volver a meter ningún gol en ningún mundial. Yo lo explicaba de esta manera, alguien que me lo preguntó hace poco lo Sí. explicaba de esta manera. La última novela de Isabel Allende, grandiosa Isabel Allende, Mi nombre es Emilia del Valle. En la versión chilena, en la de Penguin de Chile no está, pero en la versión gringa, que es la original, en la portada, abajo, donde está su nombre, dice, obviamente, autora bestseller, de ¿cuál crees tú que es el libro? De los miles de libros que tiene Isabel Allende, ¿cuál es el libro? La Casa que- de los Espíritus. O sea, Isabel Allende lleva cuántos miles de años escribiendo, cuántos, no tengo idea, cuántas publicaciones, pero debe tener, no sé, 30, 40 libros circulantes, no lo sé. Es la autora más leída de Hispanoamérica, o sea, Y grandiosa. la siguen recordando por... Y su propia editorial dice autora bestseller de La Casa de los Espíritus. ¿Sí? O sea, él, de alguna manera, hay como un entendimiento interno, esta es la forma en la que yo lo interpreto, de que, a pesar de que todo lo que hace Isabel Allende es un éxito editorial, porque obvio que sí, no hay nada que haya superado La Casa de los Espíritus, que fue su primera novela. Entonces, ¿por qué digo esto? Sí. ¿Cuál es la comparación que estoy tratando de hacer? Es que muy probablemente El buzón de las impuras va a ser Mi casa de los espíritus. Y no tengo ningún problema con que así sea. Porque lo más probable es que con mi base lectora de hoy, cualquier novela que yo saque en adelante le va a ir bien comercialmente. Francisca Solar, se nos acabó el tiempo aquí en página 24 en esta conversación. Te agradecemos haber venido, haber estado acá, conversar del buzón de las impuras, de cómo lo construiste. Y bueno, esperamos también tu próxima Muchas gracias. novela acá Vendré, en página 24. volveré. Gracias, Eso. Fran. Un Gracias. placer. Un placer. Chao. Gracias. Y nos pueden ver a través de todas nuestras plataformas, YouTube, Apple Music, Spotify. Y por supuesto estamos en canal 24 horas. Nos reencontramos pronto. Chao, chao.